Este video fue propuesto por Elliot, quien fue el ganador del concurso de preguntas y respuestas. Buenas noches. Busco al padre Christopher. ¿Sí? ¿Qué puedo ayudarle, mi joven amigo? Mire, padre, mi nombre es... Disculpa que te interrumpa, personaje genérico que seguramente me embarcará en una hórrida aventura donde probablemente encuentre mi muerte. No quiero ser grosero, pero soy un hombre de fe muy ocupado. ¿Podrías ir al grano? Ya volví, padre. No había del vodka que le gusta, pero le traje 3 caguamones para matar el calor. ¿3 qué, padre? Nada, hijo mío. Mejor cuéntame, ¿a qué has venido? Claro que sí, padre. Vengo desde muy lejos, de un pequeño pueblecito, donde recientemente una pequeña niña ha presentado signos de estar poseída luego de ver Troll 2 la semana pasada. Por Wes Craven. Debe tratarse del temido varón infernal de las malas películas y la apropiación cultural. El descarado de Claudio Fragazzuso. Rápido, mi amigo, las frías pueden esperar. Debemos ir a practicarle un exorcismo audiovisual. Así que mientras nosotros emprendemos nuestro largo viaje a ese lugar olvidado de la mano de Dios, yo les contaré 66.6 datos curiosos de este clásico que poseyó mi corazón. Me refiero a The Exorcist de 1973. Así que pónganse cómodos, que estamos a punto de iniciar Función de Medianoche. Comenzamos. La película fue estrenada el 26 de diciembre de 1973 en los Estados Unidos. Contó con un presupuesto aproximado de $12 millones, logrando recaudar la exorbitante cantidad de $428.8 millones. Este rotundo éxito en taquilla la convertiría en la cinta de horror más rentable hasta ese momento, perdiendo su corona 2 años después en contra de la cinta Jaws. De cualquier manera, y a más de 5 décadas de su estreno, The Exorcist sigue apareciendo entre los primeros puestos de las listas de recaudación de nuestro género favorito, y es la entrega más exitosa de la saga. El escritor estadounidense William Blatty se decidió a escribir su novela The Exorcist porque se encontraba desempleado y pasaba por una fuerte crisis económica. A pesar de que el escritor se había dedicado exclusivamente a escribir guiones y novelas de comedia hasta ese momento, tomó esta oportunidad como un reto personal para demostrarse a sí mismo que podía desarrollarse en cualquier otro género que se propusiese. La inspiración para crear su aterradora novela le llegaría en 1949, cuando William Blatty aún se encontraba estudiando en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Esto se debió a que, entre los alumnos de dicha institución, se comenzó a esparcir el rumor de que muy cerca de donde se encontraban las instalaciones educativas, se había suscitado un caso de posesión demoníaca. Este rumor, dentro de lo que cabe, terminaría siendo verdad, ya que a tan solo 21 kilómetros de la universidad, en el suburbio de Mount Rainier en Cottage City, Maryland, un joven de tan solo 14 años de edad, el cual la Iglesia Católica había nombrado bajo el seudónimo de Roland Doe, fue sometido a entre 20 y 30 sesiones exorcistas para poder expulsar un supuesto demonio de su cuerpo. Uno de los sacerdotes encargados del procedimiento, el padre Walter Holloran, declaró que el sacerdote asistente, el padre Raymond Bishop, llevó un detallado diario de los casi 2 meses de rituales que se llevaron a cabo entre marzo y abril de 1949. Este documento relata cómo durante el procedimiento el joven gritaba todo tipo de groserías a los asistentes, así como una serie de frases en latín, idioma que aseguraban los padres que nunca había estudiado, cada vez que los sacerdotes llegaban al punto climático del ritual. Igualmente, escupía en el rostro de los sacerdotes y las imágenes religiosas, así como retorcerse de dolor cuando el agua bendita tocaba su piel. Cuando el ritual terminó en su totalidad, las autoridades eclesiásticas de San Luis cerraron el caso sin dar más declaraciones, buscando proteger la identidad del adolescente.
Sin embargo, en agosto de 1949, el pastor luterano de la familia habló con el diario The Washington Post, que luego publicó la historia, la cual terminaría de llegar a los oídos de un joven William Blatty. Esta aterradora e inverosímil historia deambularía por años en la mente del escritor, hasta que a finales de la década de los 60 se decidiría a plasmarla a su manera. Para llevar su novela al siguiente nivel, William Blatty se apoyó de su antiguo profesor de la universidad, el padre Tom Birmingham, el cual aceptó ayudarlo bajo la condición de que su libro trataría la cuestión del exorcismo desde un punto serio y respetuoso, tratando de alejarse lo más posible de otras obras que tocaban esta problemática desde una perspectiva más sensacionalista, como Rosemary's Baby. En agradecimiento por haberlo asesorado durante más de un año, William Blatty invitó al padre Tom Birmingham a que apareciera en la película, así como de ser el asesor técnico de todas las cuestiones religiosas de la producción. Encontrar un estudio dispuesto a llevar a The Exorcist a la gran pantalla probó ser una tarea más difícil que expulsar un demonio de nuestro plano existencial. Luego de que su guión fuera rechazado incontables veces por diferentes estudios, William Blatty pudo concretar un acuerdo de una forma casi milagrosa con Warner Brothers. De las palabras del propio escritor, una novela es una cosa, ahí la imaginación puede funcionar, pero en la gran pantalla una historia así puede ser un fracaso de taquilla y fácilmente puede convertirse en comedia involuntaria. Cada estudio me rechazó. Ellos solo estaban preocupados. Incluso yo no estaba seguro de que se pudiera adaptar como película. Cuando la Warner Brothers dio comienzo con la producción, entre la lista de directores que tenían en mente para dirigirla estaba Stanley Kubrick, Arthur Penn y Mike Nichols. Absolutamente todos rechazaron la invitación, ya que no se sentían seguros en qué dirección debían llevar el proyecto. Finalmente, William Blatty recomendó a William Friedkin para dirigir el proyecto, ya que además de haber disfrutado mucho su última entrega, The French Connection, sentía que era el único capaz de darle un enfoque más serio en vez del de una simple película de horror. Una vez que William Friedkin fue contratado para dirigir la película, William Blatty le entregó el guión en el que había estado trabajando. Cuando el director comenzó a leerlo, le pareció un pésimo trabajo adaptativo, ya que estaba sobresaturado de simbolismos y mensajes crípticos que no permitían contar la historia de una forma dinámica. Para corregir esto, el cineasta tomó una copia del libro que le habían regalado en el estudio y comenzó a subrayar todos los párrafos que a él le parecían interesantes, para finalmente darle un orden narrativo en particular. Cuando este largo proceso terminó, le regresó el libro a William Blatty, quien se encargó de sintetizar de una manera coherente todo lo marcado por el director. Una de las peticiones en las que fue más enfático el director al momento de reescribir el guión de la película era la obligatoria inclusión del prólogo en Al-Hadá en Irak, ya que en el primer borrador William Blatty había omitido por completo esta parte y la cinta iniciaba directamente en la casa de la familia McNeil. Esta omisión le parecía inaceptable al director, porque cuando comenzó a leer la novela este segmento le dejó la piel erizada y le parecía un maravilloso inicio para la cinta. Poco antes de dar comienzo con las audiciones, William Blatty le ofreció al director todas las ganancias que recibiría de la película, a cambio de que lo dejara interpretar al padre Demian Carras, ya que este personaje lo escribió basándose enteramente en sus vivencias personales. William Friedkin rechazó esta jugosa oferta, argumentando que sinceramente no le parecía adecuado para interpretar al religioso. Cuando comenzó la verdadera búsqueda del actor que interpretaría al padre Demian Carras en la película, varios actores de la talla de Jack Nicholson o Paul Newman alzaron la mano interesados por el papel. A pesar de este enorme interés por parte de estas estrellas de renombre, Warner Brothers llamó a Stacy Keach para quedarse con el protagónico. William Friedkin no estaba convencido de esta decisión porque no quería un actor reconocido, sino más bien uno que pareciera un verdadero sacerdote en pantalla. El candidato perfecto lo encontraría de manera accidental,
cuando él asistió a la puesta en escena de la obra The Championship Season, donde su creador Jason Miller dejó boquiabierto al director. Luego de la función, William Friedkin invitó a Miller a ser parte del proyecto, a lo que el dramaturgo le preguntó que si quería que interpretara algún guión a modo de audición, a lo que William Friedkin le contestó que no era necesario, ya que había visto todo lo que necesitaba durante su presentación. Aún así, y por una incansable insistencia del actor, se realizaron unas cuantas pruebas de cámara, e inmediatamente después fue fichado para el papel. Para el papel del veterano exorcista Lancaster Mary, William Blatty deseaba un actor que se asemejara lo más posible al padre jesuita Pierre de Chardin, el cual compartía muchas similitudes con el personaje, como su fe inquebrantable, así como una pasión desmedida por la paleontología. Rápidamente, el director William Friedkin pensó en el actor sueco Max von Sydow, al cual admiraba profundamente gracias a sus grandes actuaciones en las películas de Ingmar Bergman. Max von Sydow confesaría años más tarde que la idea de una posesión demoníaca nunca le pareció un tema aterrador, ya que gracias a sus inclinaciones religiosas y sus raíces escandinavas, realmente no le temía al diablo, ya que al crecer rodeado de cuentos de hadas e historias folclóricas donde este personaje era constantemente derrotado, a sus ojos le parecía alguien ridículo y hasta un pobre perdedor. Para el papel del padre Dyer, William Blatty sugirió al padre jesuita William O'Malley, porque el escritor quería darle un genuino sentido de santidad a ciertos personajes, característica que según a su parecer no puede ser actuada o imitada. El padre O'Malley tuvo que pedir permiso a sus superiores religiosos para poder participar, y estos al leer el guión le dieron el visto bueno, porque esta su consideración no era otra simple película de horror, sino realmente intentaba dar un mensaje acerca de la religión y cómo el demonio acecha constantemente a la humanidad. Durante una visita a un restaurante griego que se encontraba en el vecindario del Bronx en Nueva York, William Friedkin quedó encantado con el carisma de Vasiliki Maliaros, quien, a pesar de no contar con ninguna experiencia actoral, fue contratada para interpretar a la madre del padre Carras en la película. Cuando el estudio comenzó con las audiciones para el papel de la joven Regan McNeil, varias personas cercanas al medio cinematográfico comenzaron a recomendarles a Linda Denise Blair, quien para ese momento ya tenía algunos años de experiencia en el medio y era una cara más que conocida en la ciudad de Nueva York. A pesar de que la producción ya había audicionado a más de 600 jovencitas, esta insistencia por parte de diferentes allegados al estudio despertó el interés del director, quien tras acordar una cita con la madre de Linda para hacerle unas pruebas de cámara, la joven se quedó inmediatamente con el protagónico. El chirriante sonido que podemos escuchar durante los créditos iniciales fue creado por el compositor estadounidense Jack Niches, frotando una copa de vino vacía. Los cánticos que abren el segmento en Irak es un canto que es realizado por el almuédano, quien es el miembro de la mezquita responsable de llamar a los fieles a orar. Este llamado está en árabe y dice Allahu Akbar en repetidas ocasiones, lo cual es una expresión de la fe musulmana que significa Dios es grande. Este particular llamado fue puesto ahí a propósito por el director, para que estas fueran las primeras palabras que escucháramos en la película. Para filmar el segmento inicial de la cinta, parte de la producción tuvo que trasladarse a Nínive en Irak. Para suerte del equipo de filmación, en ese momento había una expedición arqueológica alemana en la ciudad. William Friedkin se reunió con el encargado y le preguntó que si podían filmar las labores de excavación, mientras que el actor Max von Sydow caminaba por el lugar. Los arqueólogos no solo les dieron el acceso libre a la zona de trabajo, sino que incluso les permitieron filmar el material encontrado durante la expedición, para darle un toque de realismo al segmento. Si eres observador, notarás que la cinta cuenta con un fuerte contraste de iluminación entre algunos segmentos contiguos, como por ejemplo la transición que se da del luminoso Irak a un grisáceo Georgetown, para culminar en la fría y oscura habitación de Reagan.
Esto se debe a que el director William Friedkin quería que este contraste fuera una representación lumínica de la constante lucha entre las fuerzas del bien y el mal. Cuando el equipo dio por terminadas las filmaciones en Medio Oriente, se trasladaron al vecindario de Georgetown en Washington, D.C., para filmar todas las tomas exteriores, y posteriormente se movilizaron a los estudios Sea Coast, ubicados en la calle 54 de Nueva York, para concluir con las tomas interiores. Sería dentro de este estudio neoyorquino que el encargado de diseño de producción, Bill Malley, construiría desde cero todo el interior de la casa de la familia McNeil. Por órdenes del director, el diseño de interiores debía ser sumamente hogareño y acogedor, con el fin de darle un toque de realismo y cotidianidad, para que el espectador sintiera que estos terribles sucesos le podían ocurrir a cualquiera, incluso a él mismo. Cuando la producción ya se encontraba trabajando en los estudios Sea Coast, uno de los sets que tenían dispuestos para la película fue consumido por un misterioso incendio. Este enorme predicamento no solo atrasó 6 semanas la filmación, sino que además llenó de un profundo miedo a varios de los colaboradores del film. Para brindar algo de tranquilidad en el personal, William Friedkin tuvo la idea de llamar al padre Tom Birmingham para que realizara un exorcismo en el set. Preocupado, el religioso le explicó al director que no quería aumentar la ansiedad de los involucrados con dicho procedimiento, y además podía existir la posibilidad de que los lamentables acontecimientos fueran simples coincidencias. Finalmente, el padre Birmingham optó por reunirlos a todos para darles su bendición, pronunciando las siguientes palabras: todo lo que estamos haciendo las personas que nos encontramos en esta habitación, lo estamos haciendo a imagen y semejanza de Dios, y todos nos reflejamos de alguna manera en Él. Todo lo que ustedes están haciendo es maravilloso. Ustedes son el espejo de la creatividad de nuestro Señor. Que Dios los bendiga. La canción que escuchamos en la radio cuando el padre Carras sale de la casa de su madre se llama Para mi Faki Mu, o Mi Cuento de Hadas, y es cantada por Yannis Kalatsis. Años más tarde, el escritor de la letra, Lefteris Papadopoulos, admitió públicamente que cuando se encontraba en una dura situación económica, le pidió a la Warner Brothers una compensación por los derechos intelectuales de la canción. El procedimiento médico que le practican a Reagan es una angiografía, la cual es un examen imaginológico que utiliza rayos X y un tinte especial para observar el interior de las arterias. Este segmento fue recreado por un doctor real llamado Barton Lane, quien hizo su trabajo de una forma tan perfecta que los profesionales médicos han descrito la escena como una fidedigna representación del procedimiento. También, este segmento es de interés histórico en el campo de la imagenología, porque al momento del lanzamiento de la película, los radiólogos habían comenzado a dejar de usar la arteria carótida para la punzación, tal y como lo vimos en la cinta, a favor de una arteria más distante. Durante el lanzamiento del DVD de la versión Director's Cut del año 2000, William Friedkin afirmó que este segmento llegó a ser usado para el adiestramiento de radiólogos. Este asistente, que aparece por unos instantes durante la angiografía de Reagan, es Paul Berenson, el cual era un talentoso técnico en radiología en la vida real, que años más tarde sería acusado de asesinar a su pareja de una forma brutal. Sin embargo, la policía le atribuyó 6 asesinatos más y la posibilidad de ser un temido asesino en serie en la comunidad gay neoyorquina. Esta macabra coincidencia no haría más que reforzar la creencia de que The Exorcist era una cinta maldita. El aterrador segmento del Paseo de Araña fue interpretado por la contorsionista Linda Hager, a la cual se le colocaba un arnés que estaba sujeto a 2 cables de contención que la suspendían unos pocos centímetros, y cuando el especialista lograba tocar el suelo nuevamente con sus extremidades, daba una señal para comenzar el descenso y la filmación. A pesar de que Linda Hager poseía una habilidad sobrehumana para controlar su cuerpo, este segmento fue imposible de recrear sin los cables que la sostenían. El resultado no fue del agrado del director William Friedkin, porque las cuerdas de contención eran demasiado perceptibles en pantalla. Este hecho, aunado a que el director consideraba que el segmento aparecía demasiado pronto en la trama,
y le quitaba todo el misterio construido hasta ese momento, optaría por eliminarlo del film. En el libro, el paseo de araña es más silencioso y consiste en que Regan sigue a Sharon cerca del suelo y le lanza la lengua como si de una serpiente se tratase. A pesar de que esta toma sí fue filmada, jamás se usó en el material original. Sin embargo, para la reedición del año 2000, finalmente se pudo incluir la versión alternativa de este segmento, el cual mostraba a Regan con sangre saliendo de su boca al final de la escalera, gracias a que con el uso del CGI pudieron remover digitalmente los cables que sostenían a Linda Hager. Como era evidente que ciertas escenas eran demasiado violentas o incluso inapropiadas por la edad de Linda Blair, fue necesario el uso de un doble de cuerpo para este propósito. La actriz seleccionada fue Eileen Dietz, ya que a pesar de que ésta tenía 25 años de edad, compartía la misma estatura y complexión. Entre los segmentos que fue necesaria su participación, podemos encontrar la masturbación con el crucifijo, la pelea puño limpio en contra del padre Carras, así como otros momentos puntuales de posesión. Lamentablemente, la relación con Eileen Dietz terminaría en malos términos, ya que la actriz se molestó con el director William Friedkin cuando este recortó significativamente su participación en la película. Y ya que tocamos el tema polémico del segmento del crucifijo, para filmarlo simplemente colocaron una caja con una esponja llena de miel de maple impregnada con colorante rojo en la entrepierna de Eileen Dietz, y esta se esparcía violentamente cuando la cruz chocaba en contra de la esponja. Lo más impresionante del segmento, además del hecho de que un ser demoníaco se estaba dando placer con un símbolo sagrado, fue que Linda Blair realmente no sabía lo que estaba sucediendo, ya que por su corta edad aún era ajena a todo lo relacionado con la sexualidad. Posteriormente a esta demoníaca demostración de sadomasoquismo por parte del demonio, podemos ver cómo Regan golpea con una fuerza sobrehumana a su madre, lanzándola por los aires y cayendo brutalmente sobre el suelo de la habitación. Según comenta la propia actriz durante el rodaje de dicho segmento, se le colocó un arnés alrededor de su abdomen con un cable que sobresalía de su espalda, esto con el fin de que un especialista la jalara hacia atrás. A pesar de que la primera toma había sido perfecta, William Friedkin insistió en que se rodara nuevamente, a lo que la actriz se quejó de que el especialista la estaba jalando con mucha fuerza y le pidió que fuera más cuidadoso. Con el fin de que la toma saliera lo más natural posible, el director engañó a la actriz de que esta vez tirarían del cable con más suavidad. Así que, al no estar totalmente preparada para tal impulso, la caída fue simplemente brutal. Mientras la actriz se retorcía de dolor, el camarógrafo Owen Roisman aprovechó para filmar su agónico sufrimiento, antes de que la actriz Helen Burstyn lo insultara y tuvieran que llamar a una ambulancia. Afortunadamente, la actriz solo sufrió unos pocos moretones, y esta es la razón por la que esta toma se corta de una manera tan abrupta. Uno de los segmentos que probó ser todo un reto para el equipo de efectos especiales fue cuando Regan le dio por imitar a un búho y girar su cabeza a 180 grados sobre su eje. La única manera en que este demencial acto pudo ser recreado del libro a la gran pantalla fue pidiéndole al maquillista Dick Smith que creara un detallado muñeco de plástico rígido de la joven actriz, al cual el encargado de efectos especiales Marcel Vercutter le colocó un intrincado mecanismo en su cuello para poder hacer la rotación. Para cubrir las visibles uniones que existían entre el torso y el cuello, colocaron el cabello del muñeco de una forma específica para que éste las escondiera. Finalmente, para darle vida a su diabólica creación, Marcel Vercutter colocó un mecanismo en sus ojos, los cuales eran controlados a control remoto. Para probar la efectividad de RoboRegan, Dick Smith y Marcel Vercutter no se les ocurrió otra cosa que subir al asiento trasero de un taxi y dar un largo paseo por la ciudad de Nueva York. Cuando pasaban por un lugar que estaba lleno de peatones, los creadores activaban el mecanismo y giraban violentamente su cabeza hacia su espalda. Luego de aterrorizar un buen número de incautos y reírse bastante en el proceso, los dos artistas decidieron regresar al estudio de filmación.
Cuando llegó el momento de transformar a aquella adorable jovencita en un terrorífico ser del Averno, el artista del maquillaje Dick Smith hizo 6 pruebas diferentes para Regan. La primera fue un aspecto de bruja desaliñada, que finalmente no le terminó de convencer. Posteriormente creó uno más moderado, donde la joven endemoniada se veía desgastada y avejentada a causa de la posesión, y este le pareció lo suficientemente prometedor como para someterlo a una prueba de cámara. Cuando el director William Friedkin contempló el resultado final, este le comentó al artista que su trabajo simplemente no funcionaba, porque los diálogos llenos de terror que exteriorizaban los personajes que convivían con la joven no coincidían con un maquillaje tan carente de impacto visual. Luego de un largo quebradero de cabeza, William Friedkin llegó a la conclusión de que debían enfocarse en las lesiones que el demonio autoinfligía en el cuerpo de la joven. De esta manera, Dick Smith hizo un maquillaje progresivo que partía de unas cuantas cicatrices, las cuales se irían agrandando, infectando y gangrenando con el paso del tiempo. Igualmente, maquillaron los labios de Regan para que pareciera que se los había desgarrado al momento de mordérselos. Posteriormente, se hizo un molde de la lengua de la joven actriz para hacer una prostética de unas proporciones sobrehumanas. Finalmente, se le colocaron unos aterradores pupilentes, los cuales fueron un verdadero suplicio para Linda Blair, ya que como jamás había usado unos con anterioridad, era necesario aplicarle gotas anestésicas antes de colocarlas sobre sus ojos. Todo este proceso de demonización podía tardar hasta 4 horas diarias en la silla de maquillaje. Para lograr que Regan se convirtiera en una fuente a presión de fluidos estomacales, Dick Smith tuvo que crear un ingenioso dispositivo que consistía de unos pequeños tubos recubiertos con una fina lámina plástica, los cuales se conectaban a una boquilla. El dispositivo se colocaba en las mejillas de la actriz y la boquilla era introducida al interior de su boca. Posteriormente, se aplicaba una generosa cantidad de maquillaje para que el dispositivo se integrara perfectamente a la cara de la actriz y se conectaba una bomba que estaba llena con sopa de guisantes caliente. Cabe mencionar que Linda Blair jamás usó este engorroso dispositivo. Ese trabajo se lo encomendó a su doble, la actriz Eileen Dietz. La expresión de sorpresa y repulsión que vemos en la cara del actor Jason Miller cuando Regan lo vomita en el rostro durante su primer encuentro es completamente genuina. Esto se debió a que originalmente estaba pensado que el vómito le cayera sobre el suéter, pero debido a que Marcel Berkuter cometió un error de cálculo con la potencia de la bomba, el líquido fue directamente hacia su cara. William Friedkin se molestó por lo sucedido, así que rodaron 3 tomas más de ese mismo segmento. Irónicamente, cuando el director se encontraba en el estudio de edición, quedó encantado con la expresión que el actor Jason Miller puso cuando la cara se le llenó con sopa de guisantes y se decantó por dejarla en el corte final. Presuntamente, el segmento en el que Regan le aparecen palabras escritas en su cuerpo está basado en los sucesos transcurridos durante el exorcismo de Roland Doe en 1949. Según lo contado en los diarios del padre Bishop, al joven no solo le aparecían palabras en su estómago como vemos en la película, sino que también en su espalda e incluso su frente. El segmento en el que el padre Lancaster Mary llega a la casa de la familia McNeil es sin lugar a dudas uno de los momentos más icónicos de la historia del cine. Esta hermosa toma fue una creación conjunta entre el director William Friedkin y el director de fotografía Owen Roizman. Según lo relatado por el propio director en el documental Leap of Faith, este tomó una fuerte inspiración de la serie de pinturas El Imperio de la Luz del pintor belga René Magritte. Pero lograrlo no fue cosa fácil. Con tal de que el exorcista pudiera mirar directamente a una de las ventanas de la joven poseída, fue necesario construir una enorme fachada artificial al lado de la casa seleccionada para la filmación, ya que el cuarto de Regan no existía físicamente en esta residencia. Para lograr que el aliento de los actores fuera visible dentro de la gélida habitación de Regan, la producción dejaba 4 enormes aires acondicionados funcionando en su interior durante toda la noche, para cuando llegara el momento de filmar, la habitación estuviera a unos cómodos -30 -40 grados bajo cero.
Estas heladas temperaturas no resistían más que unas pocas horas de filmación, porque el calor de los reflectores del set, sumado a que era verano y hacía bastante calor, provocaba que fuera necesario suspender las grabaciones para volver a encenderlos. Este difícil proceso de mantener la temperatura provocó un cuello de botella en la producción, tardando un total de 60 días en terminar todas las tomas de la congelada habitación. Y con ese último, damos por terminada la primera parte de esta serie de curiosidades de The Exorcist. Y con su permiso me retiro, que debo hacer una llamada a un amigo dueño de un videoclub para que nos ayude en esta delicada tarea. Les agradezco por ver este video y no olviden suscribirse al canal para que no se pierda ninguna de nuestras funciones. Les habló el Padre Chris. Hasta la próxima. Sí, bueno. Hola Elliot, ¿cómo estás? ¡Qué gusto escucharte! Él es otro erudito en los clásicos de horror. ¡Qué bien! Todo tranquilo, ¿estará Herman por ahí? No. Caray. ¿Que lo encontraron en un club de qué? ¿Vestido de qué? Pero debe estar bien, ¿no? 18 balazos. Pues bueno, ni hablar. Un saludo a todos por el videoclub. Y nos vemos en Navidad, Chao, sí, chao. ¿Sí nos va a ayudar su amigo, señor? No, está algo indispuesto. Pero no te preocupes, recuerda que somos los personajes principales y no nos puede pasar nada malo. Nos vamos a morir en el siguiente capítulo, ¿verdad? Sí.